Santo Evangelio según San Juan. Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dio esta respuesta: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Les preguntó a qué hora se había mejorado el niño y le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo, y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acababa de volver de Judea a Galilea. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una cuaresma que empezamos el miércoles de ceniza con un propósito muy importante de un ejercicio cuaresmal para repensar nuestra vida, redirigir nuestra vida, reorientar nuestra vida a la búsqueda de esa voluntad de Dios y cumplirla. La palabra de Dios hoy ciertamente nos ayuda a comenzar con las conclusiones, metas que tenemos que alcanzar y la fortaleza que tenemos que tener nosotros del fruto que ha dado este tiempo donde hemos vivido pues este retiro espiritual. La palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, envuelve una situación donde un alto oficial o funcionario del imperio acude a nuestro Señor Jesucristo porque su hijo, su vida está amenazada, está enfermo y está en peligro de muerte. Todo lo que sucede aquí, hermanos y hermanas, lo vamos a orientar a esta conclusión del tiempo de Cuaresma. El issue que está aquí encerrado, hermanos y hermanas, es si nosotros podemos creer en la palabra de Jesús, aunque ésta no venga acompañada de signos, de señales o de milagros. ¿Podemos nosotros creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aunque no esté acompañada de milagros, de signos o de señales prodigiosas? De eso trata hoy la palabra de Dios y lo vamos a resolver. Porque al resolverlo y al meditar esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, estamos ya con una fortaleza extraordinaria para lo que nos espera, la Semana Santa y sobre todo el gozo y la alegría del tiempo de Pascua. Nosotros hoy, envueltos en conclusión del tiempo de Cuaresma y poniendo ya todo sobre la mesa delante de Dios, la pregunta y tal vez la idea fuerza que hemos presentado nos va a ayudar muchísimo en materia de resumir. Ese es el tema que tiene y que envuelve la palabra de Dios hoy. Vamos a desarrollarlo, hermanos y hermanas. Este oficial del rey se interesa por la visita de Jesús a Caná de Galilea. Probablemente se había enterado de que Jesús estaba por allí. El oficial, según dice la palabra, hermanos y hermanas, vivía en Cafarnaúm. Y Cafarnaúm distaba de Caná de Galilea, donde estaba Jesucristo, 25 kilómetros a pie. 25 kilómetros son 15.5 millas. 25 kilómetros y 15.5 millas se logran caminar, hermanos y hermanas, en más de 6 horas. O sea que este hombre sale desde Cafarnaúm hasta Caná de Galilea en una gira, hermanos y hermanas, de 6 horas. Te estoy señalando esto porque esto es bien crucial en la palabra de Dios hoy y mantén eso en mente, ¿no? 25 kilómetros son más de 6 horas a pie para llegar al destino. Su hijo estaba enfermo, como nos dice la palabra de Dios, y este hombre se atreve a hacer ese recorrido. Es un buen padre lo que estamos notando. Él busca ayuda y recurre a nuestro Señor Jesucristo y con el riesgo que nosotros vemos de parte de este padre, pero está en urgencia y está algo desesperado y está también angustiado. Pero deja a su hijo con la fiebre, deja a su hijo enfermo para buscar esta ayuda, corriendo el riesgo de que su hijo pueda morir, en lo que él sale 6 horas de ida hasta Caná y 6 horas de regreso hasta Caná. Quiere decir, hermanos y hermanas, que
de alguna forma, este hombre ya está dando un signo de que cree y de que tiene fe. Está buscando una ayuda y no se le olvida, hermanos y hermanas, que realmente su hijo ha quedado atrás dentro de una situación crítica. Se mueve hacia adelante y se arriesga, porque ya en él, hermanos y hermanas, este hombre creía en Jesús el Señor. Había oído este hombre acerca de Jesucristo el Señor, había escuchado él acerca de Jesús el Señor. Nosotros creemos que sí, que tuvo que haber tenido conciencia de las obras de Cristo, de los milagros de Cristo, porque Jesucristo había visitado Cafarnaúm. Tal vez esto es lo que le mueve a ir desde Cafarnaúm hasta Caná y tratar de llevar a Jesucristo hasta donde está su hijo enfermo, para que Jesucristo lo sane. Así que también eso es importante para nosotros tenerlo en mente. Ya la fe de este hombre estaba germinando en él, y esto es muy importante para nuestro Señor Jesucristo. La súplica, hermanos y hermanas, de este hombre que todos conocemos es la de sanar a su hijo. Este hombre va buscando que Jesucristo haga un milagro, que Jesucristo sane a su hijo. Y sobre todo este hombre lo que busca es que el Señor acuda a donde está su hijo enfermo. Por eso te digo ahorita que tenemos que fijarnos en qué, en la distancia. Este hombre cree entonces en Jesucristo que puede sanar y va en busca de Jesucristo desde Cafarnaúm a Caná, para que Jesucristo lo acompañe y llegue a Cafarnaúm. Allí, ¿qué es lo que quiere este hombre? Que Jesucristo esté presente personalmente, que ore personalmente por el niño, que le imponga las manos al niño y que lo sane. O sea, él está basando toda su petición en eso. Cristo, en un momento dado, ante la solicitud de parte de este hombre que le dice: mi hijo está enfermo, yo quiero que tú lo sanes, Jesucristo dice algo para todos los que están allí presentes: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. No solamente se lo dice al hombre, se lo dice a todos los que estaban allí. Y esto también nos tiene que llamar a nosotros la atención. Este oficial no se imaginaba, hermanos y hermanas, de ninguna forma que Jesucristo era capaz de hacer milagros, de sanar a las personas, no solamente personalmente, imponiendo las manos y orando personalmente por la persona. Cristo también es capaz de sanar a la distancia, y eso también se debate aquí, y eso también tiene que estar claro en cada uno de nosotros. Así que las palabras de Cristo y lo que está diciendo Cristo de los signos y las señales son bien importantes para todos nosotros. Este oficial va metido dentro de una fe de lo que él cree que es posible. Claro, no tiene un conocimiento tan vasto en las cosas de Jesús el Señor. Sin embargo, aquella gente que está allí, que Jesucristo le atribuye que si no ven signos y no ven señales, realmente no creen. A la gente le costaba creer en Cristo, hermanos y hermanas, y en su palabra. Si no iba acompañada la palabra de nuestro Señor Jesucristo con esos signos milagrosos, con esas señales, no creían. Habían pegado a creer en Jesucristo que estuviera siempre acompañada de obras, de milagros. Si no había milagros, hermanos y hermanas, si no había signos, no había señales, no había forma de creer. Y esto es lo que Jesucristo está cortando aquí, y esto es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que atender. ¿Por qué? Porque lo hemos señalado desde el principio. El issue aquí es si la palabra de Dios no está acompañada de signos, señales y milagros. Hay gente que no cree. Entonces el reto para nosotros en la Cuaresma ha sido que confiar en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que de alguna forma, aunque no esté acompañada de signos, aunque no esté acompañada de señales, aunque no esté acompañada de milagros, si yo creo realmente, hermanos y hermanas, yo voy a obtener lo que le estoy pidiendo a Jesús. Aquí hay una urgencia, hermanos y hermanas, por el hijo de este hombre, pero Jesucristo vemos que se dedica también a elaborar dentro de este hombre su fe. Aquí hay dos cosas que interesan a Jesús: la sanación de este niño que está enfermo, en peligro de muerte, y su vida está amenazada, y también el desarrollo de una fe que está ya germinando y que Jesucristo quiere que vaya por la forma correcta. O sea, que Jesús trabaja con la fe del Padre. Por eso es que Jesucristo le dice a él: anda, tu hijo vive. O sea, el hombre ha venido caminando 6 horas desde Cafarnaúm para llegar a Caná. No sabe cómo está el hijo. Vino solo. No vino acompañado de nadie.
Y por lo tanto Jesucristo le da una seguridad tan grande por lo que él ha visto, ¿no? Que este hombre bajó desde Cafarnaúm, llegó a Caná a pie, se echó todo ese tiempo, tenía un interés bien grande por la sanación de su hijo. Si viene desde allá hasta acá es porque algo he escuchado de mí, porque la fe está germinando. Y Jesucristo le asegura, mira, esto es cuestión de tú tener fe, anda, tu hijo vive. Dios, hermanos y hermanas, está más interesado, y es lo que nosotros tenemos que concluir aquí, en fomentar nuestra fe antes que librarnos de todos los problemas que pudiéramos tener. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes llegar a esa conclusión en este tiempo de Cuaresma? Dios está más interesado en fomentar nuestra fe antes que librarnos de todos los problemas y las preocupaciones que tenemos en la vida. Esto es bueno saberlo, hermanos y hermanas. Si no desarrollamos esa fe antes de nosotros presentarle a Cristo, al Señor, todo lo que nos confunde en esta vida, todo lo que experimentamos en esta vida, que a veces es cruel, que es difícil, que amenaza contra nuestra vida, pues no vamos a entender lo que Cristo está haciendo. El desarrollo de la fe aquí es bien importante y es prioritario, hermanos y hermanas. Por lo tanto, nosotros tenemos que atender aquí algo acerca de lo que significa la palabra en este evangelio, hermanos y hermanas. Esa llamada por parte de Cristo, anda, tu hijo vive. Esto para nosotros significa, antes que nada, esa fe que se está desarrollando, que mucha gente, hermanos y hermanas, lo que le interesa en Jesús es verle hacer cosas extraordinarias, es verle hacer cosas sensacionalistas, y muchas veces nos metemos dentro de ese espíritu del espectáculo, de lo que es extraordinario, sensacionalista, y hacer depender nuestra fe, nuestra creencia en la identidad de Cristo y en la misión de Cristo, hacerlo depender de esos signos. Pero si la fe, hermanos y hermanas, no encuentra en el camino una señal, un signo y un milagro, podemos creer nosotros en la palabra de Cristo, que le da su identidad como el Hijo de Dios, que le da su identidad divina, que le da su identidad como el Mesías, que también la palabra de Dios revela la misión que tiene Cristo para cada uno de nosotros en términos de ¿qué? De lo que Él revela a través del mesianismo que está practicando, su misión que es de salvación, que es de redención. Todo eso va conectado ahí. Revela que Jesucristo es el Cristo, la palabra de Dios, hermanos y hermanas. No solo los milagros, no solo las grandes señales, los grandes signos. O sea, la palabra de Jesucristo revela a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y para que creyendo tuvieran vida en su nombre, es que Jesucristo vino. Así nosotros lo encontramos en Juan, el evangelista, en el capítulo 20, versículo 30-31. Está ligado sumamente, y es importante creer que en la palabra para después empezar a desarrollar esa fe. La fe se nutre de esa palabra que identifica quién es Cristo e identifica la misión de Cristo, quién es Cristo para nosotros, quién es Cristo para Dios y la misión que tiene con cada uno de nosotros. Eso hemos tenido que haberlo resuelto ya en esta Cuaresma. Podemos creer en la palabra de Jesús, aunque no esté acompañada de una señal, de un signo o de un milagro. Ese es el hecho aquí, hermanos y hermanas. Ese es el hecho en mi vida, ese es el hecho en tu vida. Tiene que haber estado ya resuelto en este momento. Vamos a recordar varios puntos aquí, casi ya a manera de concluir con este evangelio, hermanos y hermanas. Número 1, vamos a recordar seriamente nuestra conclusión de la Cuaresma, que la verdadera fe debe apoyarse en la palabra de Jesús. Eso lo hemos aprendido durante toda la Cuaresma. La verdadera fe debe siempre y en primer lugar, hermanos y hermanas, apoyarse en la palabra de Jesús. No hay necesidad de ver signos y señales. Primero es eso ante todo. Vamos a recordar también, hermanos y hermanas, que rapidito nosotros en el tiempo de Cuaresma vivimos las tentaciones de Cristo en el desierto en la presencia de Satanás. En segundo lugar, aquí a nadie se le puede olvidar que Satanás es capaz también de hacer señales y milagros. ¿Te acuerdas cómo utilizó la palabra de Dios para engañar a Jesucristo? Ten en mente eso. Satanás es también capaz de hacer señales y milagros, pero es para engañar. Esa es la táctica del anticristo, hermanos y hermanas, que nosotros no podemos olvidar. Así lo dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 8
al 9. Jesús quiere que nuestra fe, hermanos y hermanas, sea basada fundamentalmente en su palabra. Y de hecho, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, la Biblia, lo que nosotros tenemos en esos 4 evangelios, lo que nosotros tenemos en todo ese libro de la palabra de Dios, es lo que identifica a Jesucristo, es lo que habla de la misión. ¿De qué habla su santidad, hermanos y hermanas, Francisco como Papa de la Iglesia, hermanos y hermanas? De la palabra de Dios, de la identidad de Cristo, de la misión de Cristo. Y todo el clero habla de eso, y todas las monjas hablan de eso, y todo lo que hacemos en la iglesia, en la asamblea, en la congregación, es hablar de la palabra de Dios, porque revela su identidad, porque revela su misión, que es para nosotros, y el propósito es para nuestra salvación. La catequesis, los sacramentos, la reunión de cualquier grupo apostólico, lo que recibimos por parte de Dios en los retiros, en las charlas, en los seminarios. Todo eso, hermanos y hermanas, el plan de pastoral que llevamos a cabo es fruto de la palabra de Dios que revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo y la misión que tiene Cristo, y de ahí nos agarramos. Eso es lo primero, hermanos y hermanas, pero el estar centrando mi vida cristiana de fe solo en el sentido de los milagros, de lo que me va a resolver, de donde me va a sacar del apuro el Señor, en primer lugar estoy cometiendo un error. Eso va a venir como consecuencia, como dice Cristo, lo demás vendrá por añadidura. Pero primero es eso, por eso hacemos énfasis aquí en la palabra de Dios, por eso discutimos en este segmento la palabra de Dios, la reflexionamos, la meditamos y buscamos que la voluntad de Dios, porque ahí está la identidad de Cristo, porque ahí está la misión de Cristo, y eso es todo lo que se revela ahí. Es importante, hermanos y hermanas, en tercer lugar, para nuestro Señor Jesucristo, y es bien necesario que nosotros veamos que para este hombre tenía que haber una situación de crecimiento en la fe. Importante el Hijo, pero también importante que él creciera en la fe, y eso va ligado en lo que nosotros le pedimos a Dios, ya sea en la prosperidad, ya sea en la sanación, ya sea en salir de problemas. Eso es importante para Dios. Pero es importante el desarrollo de la fe primero. Yo sé que tenemos urgencia, yo sé que a veces es gravedad lo que tenemos. Se supone que hayamos desarrollado la fe antes de que vengan los problemas, pero algunas personas desarrollan la fe al revés. En los problemas es que están buscando la fe. Y tal vez la fe ahí está inmadura, la fe ahí no está sólida, la fe no está basada en la palabra, en la identidad de Cristo, en la misión de Cristo. Pues estamos haciendo las cosas invertidas. Cuaresma nos ha puesto a que hacer las cosas como corresponden, con la prioridad que necesitan, con el orden que necesitan. Desarrolla tu fe en esa palabra que revela la identidad y la misión de Cristo, y lo demás viene por añadidura. Todo eso que tú quieres que Jesús sane, que te libere, que sea capaz de arreglar, de poner en orden, de solucionar, de proveer, todo eso va a estar en su sitio si lo hacemos de la manera correcta. Y este evangelio, eso es lo que hace, dar prioridad y poner en orden nuestra espiritualidad, nuestra vocación cristiana, nuestra santidad, y ese camino a la perfección basado en el amor a Dios y basado en la misericordia de Dios que tanto imitamos para adorarlo a Él, y también tener en mente al prójimo. En cuarto lugar, también, hermanos y hermanas, Jesús atiende la súplica del Padre, pero no como Él esperaba. Y esto nosotros tenemos que ser dóciles y humildes para entenderlo. Jesús va a atender la petición de cada uno de nosotros, como nosotros vimos aquí en el Evangelio de hoy. Así mismo va a trabajar con nosotros. Pero tú tienes que estar disponible para aceptar que a veces Cristo no va a hacer las cosas como yo espero, pero las va a hacer, hermanos y hermanas, porque esa es nuestra fe. Jesucristo no fue a Cafarnaúm. El hombre vino para que Jesucristo le acompañara a ver a su hijo hasta Cafarnaúm, pero Cristo no va a Cafarnaúm. De hecho, el hombre estaba buscando que Jesucristo estuviera presente allí físicamente, que tocara al niño, que orara personalmente por él. Pues Jesucristo no hizo ninguna señal, hermanas y hermanas. ¿Vimos nosotros alguna señal aquí, algún milagro, alguna cosa extraordinaria por parte de Cristo? No. Y Cristo tampoco apeló ni le solicitó a esta persona, a este padre, algún tipo de emoción para saber si él tenía fe. Jesucristo no buscó un sentimiento, una emoción de parte de la persona. Tampoco Jesucristo acudió a los sentidos de esta persona para ponerlo en su sitio, a ver si tenía fe. Esa confrontación no la hubo aquí. Lo único que Jesús
le da a este hombre, hermanos y hermanas, es su palabra. Y quiero que te fijes en eso. Está ausente ese tipo de milagro que se manifiesta en el momento con la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. Eso está ausente. La fe de este hombre, hermanos y hermanas, se basa en la palabra que sale de nuestro Señor Jesucristo cuando Cristo le dice: ve, tu hijo vive. Ahí está. Este hombre se basó completamente en su palabra. Y al creer en la palabra de Jesucristo, cree en Jesucristo y en su identidad y en la misión que tiene. Ve, tu hijo vive. De ahí se agarró este hombre, porque él no vio nada más. Él no vio milagros, él no vio señales, él no vio signos. Jesucristo no fue y le acompañó. Jesucristo le dijo, lo que dijo fue: vete, que tu hijo ya está bien. Y el hombre se apoya de eso. Podemos tú y yo apoyarnos de esa confianza que ha puesto este hombre a ejemplo para nosotros, del poder que tiene la palabra de Dios y todo lo que manifiesta la palabra de Dios. La fe de este hombre, de este oficial del gobierno, hermanos y hermanas, descansa en la palabra de Dios. La fe que nosotros hemos desarrollado, fortalecido en esta cuaresma, descansa en la palabra de Dios. La fe del Papa descansa en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la fe de muchas personas en la iglesia descansa en la palabra de Dios. El contenido de la fe de este hombre, hermanos y hermanas, se basa en la palabra que Jesucristo le dijo. Todo esto hay que tenerlo en mente, en la palabra que Jesucristo le dijo. Cuando nosotros corroboramos y buscamos alguna respuesta que sea similar a esta en la palabra de Dios, no podemos olvidar lo que Pablo dijo en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Que esto se añade como un suplemento importante en conclusión de la cuaresma. La fe nace de una proclamación, hermanos y hermanas, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Eso está en Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe, y escucha eso bien, que es de lo que habla este evangelio, nace de una proclamación. que es lo que se proclama? La palabra de Dios. Y lo que se proclama de esa palabra de Dios es el mensaje cristiano. ¿Cuál es el mensaje cristiano? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Redentor, la identidad y la misión que tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que se proclama. Eso tiene que ir primero, hermanos y hermanas, antes que las señales y los signos. Aquí el cuidado que tenemos que tener con la fe, hermanos y hermanas, vamos a purificarla en el tiempo de Cuaresma. Se supone que la hemos limpiado en el tiempo de Cuaresma. La fe es una confianza personal para muchos en la persona de Cristo. No cabe duda, hermanos y hermanas, la fe es la confianza del creyente en la persona de Cristo. Pero para yo confiar en Cristo, yo tengo que conocer la identidad de Cristo, ¿me estás entendiendo? Yo tengo que saber cuál es la misión de Cristo, aceptarla, creer en Jesucristo como mi Salvador, como el Mesías, como el Redentor. Y no solamente creer, sino seguir. Tú puedes decir que yo tengo fe porque yo confío en Dios. Bueno, pero para confiar en Dios es primero que creer en Dios. Creer va primero para yo confiar, pero no se puede basar la fe solo en la confianza, porque entonces ¿en quién tú confías? Sería la pregunta. La fe no se puede confundir, hermanos y hermanas, con tal vez una autosugestión, ¿no? Que mucha gente practica la fe como si fuera una autosugestión. ¿Qué es una autosugestión? Pues eso es como tú mentalizarte continuamente a que va a pasar algo y a creerlo, pero ¿basado en qué? La fe no se puede mezclar con eso, con la autosugestión, hermanos y hermanas, con un autoacondicionamiento o una forma de verlo como un deseo ardiente, hermanos y hermanas. Eso como que no tiene razón de ser en la fe. Y si digamos eso, estamos como que desubicados, perdimos la brújula, perdimos el norte de lo que estamos haciendo. La fe no puede ser vista como un autoacondicionamiento, un deseo ardiente, hermanos y hermanas. ¿De dónde sale todo esto? Un autoconvencimiento. Pues, hermanos y hermanas, metemos tantas cosas dentro de la fe y decimos tantas cosas que a veces nos confundimos. Aquí la pregunta sería: ¿dónde está la revelación de la palabra de Dios cuando tú confías pero no crees en Dios? ¿Dónde está la revelación de la palabra de Dios, la identidad de Cristo, la misión de Cristo, cuando tú te autosugestionas para utilizar la fe?
cuando tú te autocondicionas para utilizar la fe, cuando tú tienes un deseo ardiente de que eso va a pasar, de que eso va a ocurrir, o cuando hay algún tipo de autoconvencimiento. Todo eso hay que apartarlo y todo eso nosotros lo limpiamos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios durante este tiempo de Cuaresma. Por lo tanto, vamos a ver la fe, hermanos y hermanas, desde este punto concluyendo la Cuaresma. La fe es una respuesta positiva de nuestra parte a lo que Jesús nos ha revelado. La fe es una respuesta positiva en torno a la palabra que nos revela quién es Jesucristo. El Señor Juan Pablo II, y santo de la iglesia, decía que la fe era nuestra respuesta a la llamada de Dios. Está bien ligado con eso, hermanos y hermanas. Siempre fíjate en eso y busca eso en el momento de la necesidad. La fe es una respuesta positiva de mi parte a lo que Jesús me ha revelado a través de su palabra. Si yo confundo la fe, hermanos y hermanas, con esta autosugestión, si yo confundo la fe de no basarla en la palabra y en lo que es Cristo y no veo su identidad como Salvador, si yo lo que tengo es un mero deseo ardiente de que las cosas van a pasar porque estoy pensando en ellas con continuidad y las voy a traer y por eso van a ocurrir, o un autoconvencimiento de que eso es cierto, ¿tú sabes cuál es el peligro que corremos aquí? Que en algún momento, como eso no da resultados en la fe, vamos a terminar acusando a Dios de habernos defraudado. Y eso lo trata de evitar la palabra de Dios hoy, y eso lo trata de evitar la Cuaresma. Nadie puede acusar a Dios de que nos ha defraudado, porque si la fe no está basada en su palabra que revela la identidad y la misión de Cristo, no vamos a conseguir nada. Ahora, no vamos a conseguir nada no por parte de Dios, hermanos y hermanas. Lo que pasa aquí es que cuando la realidad es que nosotros somos los que tenemos la debilidad en la fe, no es el poder de Dios, entonces las cosas no ocurren, porque el poder de Dios siempre está ahí. Lo que puede fallar es que la fortaleza que yo tengo en la fe, de dónde yo me agarré en esta fe. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando la realidad es que nosotros habíamos creído algo a lo que Dios en ningún momento se había comprometido o nos había prometido, eso es defraudarnos a nosotros mismos. No es Dios el que nos defrauda. Si la fe se va por otro vínculo, si la fe se fundamenta en otro vínculo, si tú no lo ves como una respuesta a la palabra de Dios que le estoy dando a creer en Jesucristo como mi Salvador, a saber cuál es la misión para salvarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el problema que yo tengo es que yo de alguna forma creí que Jesucristo o Dios se había comprometido con algo que realmente nunca se comprometió, o que me prometió algo que nunca me prometió. Esa frustración que siente alguna gente no viene por parte de Dios. Viene por una fe inmadura o viene por una fe que no se ha solidificado en lo que Dios quiere para todos nosotros. Este oficial, hermanos y hermanas, finalmente se fue. O sea, Cristo le dice, ve, tu hijo vive. Él creyó en esa palabra y este oficial, hermanos y hermanas, se fue. Y se fue sin Jesús porque él vino desde Cafarnaúm a Caná a buscarlo para que diera el recorrido con él para sanar a su hijo. Y Jesucristo dice, vete y vete sin mí. Tenían que creer un montón, hermanos y hermanas, si nosotros lo evaluamos aquí seriamente. O sea, vete, él obedeció, él se fue sin Jesús, regresó a Cafarnaúm, aunque le había pedido a Cristo que lo acompañara. Pero este hombre, hermanos y hermanas, de alguna forma no hubo dudas en él. Este hombre no discutió con Jesús. De hecho, este hombre quedó satisfecho allí mismo y se fue. Quedó satisfecho allí mismo y se fue. Se fue solo por el camino. Esto está demostrando algo muy grande para Jesús y está demostrando algo para nosotros en la conclusión de la Cuaresma, hermanos y hermanas. Este hombre, en su fe y en el aceptar la palabra de Cristo, estaba dispuesto a obedecer. Su fe era real, obedeció la palabra de Cristo. Ve, tu hijo vive. ¿Te acuerdas cuando Pedro no tuvo éxito en la pesca milagrosa? Y le dijo a Jesucristo que él había estado toda la madrugada pescando y ahí no habían peces.
Y Jesucristo le dijo, ven, vamos a pescar para que tú veas cómo hay peces. Y lanza la red para que tú veas. Y Pedro le dice a Jesús, bueno, yo he estado aquí desde la madrugada, yo soy pescador, tú eres carpintero, pero yo soy pescador y yo sé lo que está pasando. Aquí no hay peces, pero por tu palabra lanzaré las redes. ¿Ocurrió o no ocurrió? Había que creer primero en qué, en la palabra, hermanos y hermanas. Pero por tu palabra echaré las redes. Esa palabra, hermanos y hermanas, significa mucho de todo lo que hemos discutido aquí, en la identidad y en la misión de Jesucristo nuestro Señor. La fe envuelve obediencia, hermanos y hermanas. Nunca te olvides de eso. Fe y obediencia deben ir siempre juntas. Fe es obediencia a la verdad. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. La fe es obediencia a la verdad. Finalmente, de camino solo a Cafarnaún, el hombre se va con la fe que pudo lograr profundizar allí aquel día. Los siervos salen al encuentro del oficial. Habían salido ya de camino y parece que se encontraron los dos cuando el hombre venía de su encuentro con Jesucristo el Señor. Allí se corrobora la hora. Ellos le dicen, tu hijo ya se le fue la fiebre, tu hijo está sano y quedó bien. El hombre viene de camino de escuchar lo que Cristo dijo. Les pregunta a qué hora sucedió esto. Y ellos le dicen a la 1 de la tarde y el hombre corrobora que a la 1 de la tarde fue que nuestro Señor Jesucristo le dijo, vete, tu hijo vive. Ahí corroboró que el milagro ocurrió a distancia, hermanos y hermanas, sin todos tal vez los signos de las señales milagrosas, espectaculares, portentosas que mucha gente espera. Ocurrió el milagro. El método, hermanos y hermanas, que Jesucristo utilizó con este hombre fue un método mucho mejor del que el mismo hombre le había propuesto para salvar a su hijo. El hombre le propuso el método de llevarlo personalmente hasta Cafarnaún, de caminar cerca de 6 horas. Con todo lo complicado que era eso, se podían echar hasta 8 horas. Llegar Cristo al otro día, hermanos y hermanas, con todos los malabares que pueden haber. Y Jesucristo le propone la sanación a distancia, que es inmediatamente. ¿Qué significa todo eso para nosotros? El Señor le cambió los planes ahí a este hombre. El Señor, hermanos y hermanas, nos demuestra que sabe mejor que nosotros lo que más nos conviene en cada momento. El Señor sabe mejor que nosotros lo que nos conviene en cada momento. Eso es conclusión de nuestra cuaresma. Eso es conclusión del ejercicio espiritual de esta cuaresma. Recordemos lo que sucedió con el centurión, que se parece mucho. El milagro que ocurrió con aquel empleado súbdito del centurión. Aquel centurión fue capaz de decir, una sola palabra tuya bastará para sanarme. Tu palabra. Se concentra en la palabra. De la palabra se deriva todo para nosotros. Todo cuanto hacemos, hermanos y hermanas, tiene como centro la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, hemos aprendido bastante hoy en una forma de concluir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, recordemos eso. Mi fe, aunque no haya visto signos, milagros o señales, sigue siendo la fe que Dios busca para obrar en nosotros. Primero, hemos de reconocer quién es Cristo. Y a lo que viene Cristo en nuestras vidas, una vez yo lo acepte, voy a recibir toda la bendición que espero de parte de Él. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.